Shalom a todos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de esta noche, en donde vamos a estar hablando de Parashat Shavua Shelach Lecha. El día de ayer dimos la introducción, en donde dimos una breve síntesis de la Parashá, mencionamos los 12 temas tratados de la porción, la segulot y las mitzvot que se encuentran en Parashat Shelach Lecha. Shelach Lecha significa envía para ti. Esta comienza en el libro de Números, capítulo 13, paso número 1. Y con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando en estos días, en esta semana, lo que nos quiere la Torah enseñar con respecto a este tema de los meraglim, de los espías. Comenzamos con la ayuda de Dios, con la enseñanza de esta noche que lleva por nombre la importancia del nombre. Comenzamos desde el inicio. Números capítulo 13, versículo número 1. Va a ir a ver a Hashem el Moshe Lemon. Y habló Hashem a Moshe diciendo, Shelach lecha anashim. Envía para ti hombres, hombres importantes. Haciendo rápidamente un contexto, antes de comenzar con la enseñanza directamente, debemos de saber que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. En ese entonces, la tierra se llamaba Canaán, porque pertenecía a los cananeos. Entonces, el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra de Canaán, que en un futuro sería Eretz Israel, sería la tierra de Israel, y sucede un acontecimiento que viene siendo la gota que derramó el vaso. Esto cambió los parámetros del trayecto de la salida de Egipto hacia la tierra de Israel. 12 de los líderes de las tribus de Israel son enviados para inspeccionar varios aspectos de carácter de seguridad y económicos. Después de los milagros que presenciaron en la salida de Egipto, los Ben Israel, era de esperarse que los líderes tribales den un reporte que aliente y exhorte al pueblo para seguir con el plan divino. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Los espías dan un reporte que tendía a disuadir, a desanimar al pueblo de entrar a la tierra de Israel. Sabemos todos los milagros que acontecieron al pueblo de Israel durante la salida de Egipto. Después de la salida de Egipto tenemos las 10 plagas, Kriyat Yansuf, la apertura del mar, la guerra contra Amalek, en donde el pueblo de Israel salió victorioso. El maná, el agua, la nube de gloria, o sea, tenemos varios milagros. Entonces, nosotros podríamos pensar que los espías, en este caso los meraglim, los exploradores, ¿darían qué? Darían ánimo al pueblo de Israel para continuar con el plan divino. Sin embargo, como dijimos, sucede todo lo contrario. Los espías dan un reporte que desanima, que desalienta al pueblo de entrar en la tierra prometida. ¿Qué pasa cuando los meraglim dan este reporte de desánimo? El pueblo comienza a llorar. El pueblo comienza a llorar sin razón alguna, ya que Akadosh Baruj Hu les había prometido que la tierra en la cual ellos iban a llegar fluía leche y miel. La leche y la miel son sinónimos de bendición, de najat, de complacencia. Sin embargo, el pueblo le creyó a los espías, a los exploradores. Comenzaron a llorar sin razón alguna. Esto con la ayuda de Dios lo vamos a estar viendo en los siguientes días. Y las cosas se ponen muy mal. Se ponen muy mal a tal grado que Moshe
se ve en la necesidad de interceder por el pueblo para que éste no sea exterminado. Moshe logra que Akadosh Baruj Hu no extermine al pueblo. Sin embargo, el veredicto termina siendo que todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto morirían en el desierto, a excepción de Caleb y Yehoshua. Ya que estos dos personajes fueron los únicos que no hablaron mal de la tierra de Israel. Ellos defendieron la tierra de Israel. Ya que este suceso que ocurrió con los Meraglim cambió la historia del pueblo, nos dicen los sabios que merece ser analizado con profundidad para dejar un mensaje eterno y no volver a cometer estos errores. Entonces, dando este contexto, pasamos al pasuk número 1 del capítulo 13, en donde comienza la parashá Shelach Leja, y envía para ti. Vaida ver Hashem el Moshe Lemor, y habló Hashem a Moshe diciendo, Shelach Leja Anashim, envía para ti hombres, hombres importantes. Aquí nos vamos a detener un momento para explicar un poco el nombre de la parashá, Shelach Leja, que significa envía para ti. La iniciativa de enviar espías vino del pueblo, como se relata en el libro de Devarim, en el capítulo número 1, en el pasuk número 22. Dice así, pero se acercaron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para que espíen por nosotros la tierra y nos traigan un informe sobre el camino por el cual subiremos y sobre las ciudades a las que entraremos. Y respondió Moshe, y pareció bien esto a mis ojos, y tomé de ustedes 12 hombres, un hombre por cada tribu. Muy bien. Con este pasuk de la Torá, nos damos cuenta que este Shelach Leja, estas dos palabras que Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Shelach Leja, no es una orden, sino es un permiso, porque la iniciativa de enviar espías vino del pueblo, como lo hemos leído. Entonces, esto demuestra una falta de fe del pueblo, porque, repito, a Kadosh Baruj Hu ya les había prometido que era una tierra donde fluía leche y miel, donde había bendición, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dijo Kadosh Baruj Hu cuando Moshe vino a pedir autorización? ¿Qué fue lo que dijo Moshe? ¿Qué fue lo que dijo Hashem, perdón? Yo les aseguré que la tierra es la mejor del mundo y ellos desconfían y quieren explorarla. Hashem dijo, juro que les daré lugar a equivocarse con las palabras de los espías. Esto nos lo dice Rashi. Ahora, la parashá dice, Shelach leja, envía para ti. Se está refiriendo a Moshe. Envía para ti. Envía para tu beneficio. Bueno, ¿cuál era el beneficio que Moshe Rabbeinu iba a tener con el hecho de enviar estos espías? ¿Cuál era el beneficio? Bueno, el beneficio era que Moshe Rabbeinu también tenía duda de cómo era la tierra, de si había murallas o no había murallas, quiénes habitaban en ella. Esa era la duda de Moshe Rabbeinu. Entonces, cuando el pueblo vino a pedirle, cuando el pueblo vino a pedirle a Moshe Rabbeinu que envíe espías para que investigaran la tierra, dice el pasuk de Devarim, capítulo 1, pasuk número 22, en el 23 ya dice, y pareció bien a mis ojos, es decir, estuvo de acuerdo
porque en cierta manera él también tenía duda. Entonces Akadosh Baruj Hu sabía que Moshe tenía duda, entonces le dijo, Shelach Lejia, envía para tu beneficio, para que se te quite esa duda. Sin embargo, yo les aseguré que la tierra es la mejor del mundo y ustedes desconfían y quieren explorarlas, ok, yo les daré lugar a equivocarse con las palabras de los espías. Entonces, de aquí aprendemos que aquella persona que desea desconfiar de Dios, su castigo, y viajol, por así decirlo, es que Hashem le da lugar a equivocarse y perder la fe totalmente. Nos dice la Gemara en Masejet Yevamot una frase que la hemos repetido en constantes clases. El camino por donde la persona quiere ser llevada, por ahí se le va a guiar. Es decir, si quiere ser guiada al camino de la santidad, Hashem le va a mandar un ángel y le va a llevar por el camino de la santidad. Pero si la persona quiere ir por el camino negativo, por el camino de la impureza, Hashem le va a mandar un ángel que lo guíe por ese camino. Entonces, aquella persona que desea desconfiar de Hashem, su castigo, kiviahol, por así decirlo, es que Hashem le va a dar lugar a equivocarse y perder la fe totalmente. Continuamos. Shelach lecha anashim. Anashim hace referencia a hombres importantes, como lo hemos dicho. Hombres importantes, y que exploren la tierra de Canaán, la cual yo he de entregar a los hijos de Israel. Un hombre y un hombre según la tribu de sus ancestros enviaréis todo, nací, presidente entre ellos, ¿ok? Entonces, aquí hay dos características, Nashim y Nasim. Nashim son personas importantes, queridas por el pueblo, y Nasim, eran presidentes, eran líderes. Sin embargo, la palabra Nasi viene de la palabra Naso, que es elevado. Entonces, esos personajes no solamente eran queridos por el pueblo, sino que eran, ¿qué? Personas de un nivel espiritual elevado. Tenían su conciencia elevada, es decir, eran tzadikim, no eran cualquier persona, eran tzadikim, ¿ok? Entonces, estamos terminando con el pasuk número 2. Tenemos que ir estudiando cada pasuk porque cada pasuk nos va a enseñar algo. Ahora, haciendo rápidamente un ¿cómo le podríamos decir? Una pausa a los pasukim, no quiero que se me vaya. Debemos de saber que el libro de Bamidbar es el libro que más representa la esencia de la Torah, porque como dijimos al inicio del libro de Bamidbar, que la Torah no está escrita en orden cronológico porque no es un libro de historias, es un libro de enseñanzas. Entonces, debemos de saber que estas tres parashot, me estoy refiriendo a la parashá de la semana pasada que es Bealoteja, a la parashá de esta semana que es Shelach Lecha y la parashá de la semana entrante que es Korah, no están en orden cronológico. Su orden cronológico está alterado y esto Hashem así lo puso, así lo hizo. ¿Por qué? Para dejarnos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de que estas tres parashot no están en orden cronológico? Es la siguiente. La parashá anterior termina con el relato de la lepra que le ocasionó a Miriam por motivo del pecado de ¿qué? Del pecado de la Shonará, de maledicencia, cuando Miriam habló un comentario negativo de su hermano Moshe, ¿sí? Ese fue el final de la parasha pasada. Ahora viene Parashat Shelach Lecha con el relato de los espías que también hablaron mal de la tierra de Israel. Entonces, el orden cronológico correcto, repito, el orden cronológico correcto es Parashat Bealoteja, suceso de Miriam, Parashat Korah, y enseguida de Parashat Korah viene el suceso de los espías. Sin embargo, aquí, Akadosh Baruj Hu alteró el orden cronológico y puso Miriam
espías y Korah. ¿Por qué? Porque la persona debe entender a través de esto la gravedad de qué? La gravedad de la Shonara, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La gravedad de la Shonara. Entonces, los espías vieron lo que le pasó a Miriam por haber hablado mal de Moshe Rabbeinu, por así decirlo. Sabemos que no fue un comentario negativo en su totalidad, solamente fue un comentario fuera de lugar. No es que haya hablado mal, ¿sí? Entonces, los Meraglim, los espías, vieron el castigo de la maledicencia y no tomaron lección. No tomaron lección y no evitaron hablar mal de la tierra de Israel. Aún así, hablaron mal de la tierra de Israel, es decir, cayeron en un estado de locura. Un Ruach Shetut se introdujo en ellos. Continuamos retomando el pasuk número 3, terminando este. Pasuk número 3 dice, Vayishlach otam, y envió a ellos Moshe desde el desierto de Parán por boca, palabra de Hashem, todos ellos hombres importantes. Otra vez, vuelve a mencionar Anashim, ¿sí? Ya hubiera puesto Ish o Adam, pero no, hace referencia a Anashim Rashe, hombres importantes, cabezas de los hijos de Israel. Bueno, nos dice Rashi que cuando la Torah dice Anashim, significan personas importantes moral y espiritualmente. Estos espías, estos exploradores, eran de lo más selecto del pueblo. Por eso, merece una profundización mayor acerca del por qué y cómo llegaron a equivocarse tanto, si eran tzadikim, si eran personas con un nivel de conciencia elevado. ¿Cómo es que llegaron a fallar? Bueno, hay dos razones. Una, entre más la persona se ajusta, entre más la persona se limpia, el Yetzer Hará busca más afectarlo. El Yetzer Hará no se va a ensuciar a lo sucio. El Yetzer Hará va a querer ensuciar a lo limpio. ¿Y quién es el limpio? Es el Tzadik. El Tzadik siempre está en una lucha constante en contra de su Yetzer Hará. Ese es el Tzadik. El Tzadik no es aquel que ya no tiene Yetzer Hará. No. El Tzadik es aquel que está en su lucha constante en contra del Yetzer Hará y gana las batallas, pero el Yetzer Hará regresa y vuelve a atacar. Por eso es que en muchas ocasiones hay sucesos, hay historias de grandes tzadikim que erraron, pero no es porque él haya sido malo en su vida, sino que en una de esas se distrajo o algo pasó y el Yetzer Hará le ganó y cometió alguna locura, Hasbe Shalom. ¿Por qué? Porque entre más la persona se ajusta, el Yetzer Hará más lo va a estar atacando. Por eso es la importancia de que la persona todos los días estudie Torah, que no se esté distrayendo con tonterías. La segunda razón es algo que nos dice el Zohar Kadosh. Y lo que revela el Zohar Kadosh es algo muy fuerte, ya que habla de la verdadera agenda de los espías. Los espías, quienes fungían como jefes de las tribus, sospechaban, y más que una sospecha, sabían que al entrar a Israel serían destituidos de sus puestos y cambiados por otros. Por eso quisieron evitar la entrada a Israel. ¿Por qué? Porque querían mantener esos puestos. O sea, vean el grado de egoísmo, por así decirlo, que fueron capaces de llegar. Entonces, es algo muy espantoso que por un interés personal, la persona sea capaz de provocar una tragedia sobre todo un pueblo. Hoy en día lo vemos con los políticos, con los gobernadores, ¿verdad? Que por intereses personales son capaces de provocar daños a no solamente a familias, sino a todo un pueblo. Entonces, vemos esta parte que nos dice el Zohar Kadosh. Ahora,
Para entrar de lleno al tema principal, vamos a hablar de la importancia del nombre. Vamos a comenzar en el paso número 4. Esta clase va a ser dividida en dos. Esta es la primera parte. El día de mañana, con la ayuda de Hashem, vamos a estar hablando de la clase número 2, entre otros temas. Entonces, debemos de saber que el nombre de la persona influye mucho en su carácter y en sus cualidades. ¿Por qué? Porque el nombre de la persona está relacionado directamente con su alma. ¿Esto cómo lo sabemos? Alma en hebreo se dice Neshama, que se escribe con las letras Nun, Shin, Mem, Hei, Neshama. Y si nosotros hacemos a un ladito la letra Nun, y si hacemos a un ladito la letra Hei, la primera y la última, nos quedan las dos letras que conforman el nombre Shem. La palabra Shem, que significa nombre, ¿ok? Entonces, el nombre está relacionado totalmente con el alma de la persona. Ahora, importante, uno de los principales sufrimientos del alma cuando parta de este mundo será que olvidará el nombre, que olvidará su nombre. Ese va a ser el principal sufrimiento del alma, que va a olvidar su nombre, es decir, va a perder su identidad. ¿Cómo nosotros podemos evitar este sufrimiento al alma? Bueno, antes del Giyule Ratzón de la Mida, ya sea de la semana o de Shabbat, la persona debe recitar algún versículo bíblico, es decir, de la Torá, de los profetas, de los Ketubim, debe recitar algún versículo bíblico cuya primera y última letra coincida con la primera y última letra de su nombre. ¿Ok? Entonces, nos dice el Zohar Kadosh que cuando la persona hace esto, su alma cuando se retire de este mundo va a recordar su nombre sin ningún problema y va a evitar este sufrimiento. Entonces, un ejemplo, que la persona se llame Israel, bueno, que busque, no sé, en los Salmos o en alguna parte de la Torá, un pasuk que comience con la letra Yud, que es la primera del nombre Israel, y que termine con la letra Lamed, que es la última de Israel, ¿sí? Y que lo repita, que se lo aprenda de memoria y que lo repita antes del Yiyule Ratzón de la Mida, que sean aceptadas nuestras palabras, ¿ok? Entonces, Bezrat Hashem, vamos a continuar. La importancia del nombre. Nos dicen los sabios que la persona, en este caso el hombre, el papá y la mamá, tienen que tener mucho cuidado cuando eligen el nombre de quién, el nombre de su hijo, porque el nombre en muchas ocasiones va a ayudar a esta alma a ser sadik o a ser rasha. ¿Sí? Entonces, influencia mucho, como dijimos, en sus características y en sus cualidades, pero también en su masal, en su destino. Esto depende mucho del hombre, del nombre. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el pasú número 4, Besrat Hashem. Dice así, Bele Shemotam, y estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Zacur. Muy bien. Los nombres de los espías no solamente nos enseñan cómo se llamaban, sino nos van a enseñar sus características, sus cualidades e incluso el pecado que ellos cometieron al ir con maldad a ver la tierra de Canaán. Bueno, en este caso, Shamua ben Sakur. Shamua ben Sakur significa, Shamua viene de la palabra Shama, que es escuchar. Por lo tanto, Shamua ben Sakur no escuchó las palabras de Hashem. ¿Cuáles fueron las palabras de Hashem? Es una tierra que fluye leche y miel. Shamua ben Sakur. Sakur viene de la palabra Sikuró. Y Sikuró es un tipo de adivinación en donde se utilizaba el órgano masculino. En este caso, hace referencia a los terafín. ¿Quién usaba los terafín? Los usaba Labán, el suegro de Jacob. Ahora,
Vamos a ver en el profeta Shemuel, en el primer libro, Shemuel Aleph, en el capítulo número 15, paso número 23, dice lo siguiente: porque como pecado de practicar sortilegios, adivinación, es la rebelión, y como la iniquidad y el fetichismo, la obstinación, por cuanto que has desechado la palabra del Eterno. Eso fue lo que hizo Shamua ben Zakur. No escuchó, desechó las palabras de Hashem e inquirió en Zakur, Tikuró, en un tipo de adivinación donde se utilizaba el órgano masculino, haciendo referencia especialmente al terafín. Continuamos. De la tribu de Shimón, Shafat ben Jori. Shafat ben Jori. Shafat significa ya que no juzgó Shafat a su inclinación al mal y se le hizo un agujero, Jori, desde la tierra. Agujero en hebreo es Jori, ¿ok? Shafat es juzgar, no juzgó Shafat, ¿ok? Shafat ben Jori no juzgó a su inclinación al mal. ¿Qué quiere decir esto? Que no pasó en balanza sus actitudes ni sus cualidades. Esto le causó que la tierra se lo tragara. Cuando la persona no hace Heshbon Nefesh diariamente, Hazbe Shalom, la tierra te va a tragar. Porque Rabbi Nachman nos dice, si no eres mejor de lo que fuiste ayer, si hoy no fuiste mejor de lo que fuiste ayer, entonces ¿para qué vives? Es algo fuerte. Entonces, pasar a balanza, juzgar a nuestro Yetzer Hará, juzgar a nuestra inclinación al mal, es el Heshbon Nefesh, es la contabilidad del alma. Siempre que la persona vaya a dormir, debes pasar a balanza su Yetzer Hará. Es decir, a ver, este día cometí 100 pecados. Un ejemplo, Hazbe Shalom. Este día cometí 100 pecados. Bueno, no hay problema. Ya hiciste Heshbon Nefesh, ponte a reflexionar y hazte Teshuvah. Al día siguiente, la noche del día siguiente, otra vez, haz tu Heshbon Nefesh, pasa balanza a tu Yetzer Hará. ¿Y qué va a pasar? Si hiciste Teshuvah, vas a decir, bueno, este día hice solamente 98, dos menos que ayer, dos pecados menos que ayer. Ahí voy avanzando. Entonces, estás mejorando, estás pasando a juicio a tu inclinación al mal. Eso es lo que no hizo Shafat ben Jori. Entonces, Shafat no juzgó a su Yetzer Hará y se le hizo un agujero en la tierra. Es decir, la tierra se lo tragó. Continuamos. De la tribu de Yehudá, Caleb ben Yefuné, lo vamos a dejar para mañana. De la tribu de Isahar, Yigal ben Yosef. Yigal, Yigal, ¿qué significa Yigal? Yigal significa lanzar, lanzar. Yigal, lanzar malas palabras a la tierra. Habló mal de la tierra. Por lo tanto, fue recogido Nesaf, tiene etimología con Yosef, antes de su tiempo. Aquí estamos viendo la gravedad de hablar mal, no solamente de las personas, sino de la tierra en la cual la persona vive. Cuando la persona hace la shonara, en general, habla maledicencia, es recogido antes de su tiempo. Es decir, hoy en día, ¿por qué la gente muere prematuramente? ¿Por qué el índice o la tasa de mortalidad va en decadencia? Antes vivían 100 años, 90 años, 110, ahorita 80, 70, 60, 50. ¿Por qué? Por esto mismo, porque la persona no cuida su boca, porque la persona cae en este tipo de pecado. Es burlona, dice groserías, habla mal,
inventa chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Yigal Ben Yosef, ¿qué pasó? Yigal Ben Yosef lanzó malas palabras a la tierra, por lo tanto fue recogido Nesaf antes de su tiempo. Continuamos con el otro nombre. Le maté Efraín Osha bin Nun. Lo dejamos para mañana. Le maté Benjamín Palti ben Rafu. Palti ben Rafu. Palti viene la palabra palat, que significa eliminó. Eliminó las buenas acciones y sus manos se debilitaron, Rafu. Es decir, cuando la persona no hace buenas acciones, no cumple mitzvot, sus manos se debilitan y hace referencia a la Torah. Cuando la persona no emprende buenas acciones, no emprende mitzvot, todo su conocimiento de Torah se le va a ir. ¿Por qué? Porque no lo está asentando en una base que lleva por base, valga la redundancia, las acciones. Entonces, Palti Ben Rafu eliminó las buenas acciones y sus manos se debilitaron. Lo cual lo llevó a ¿qué? Lo cual lo llevó a utilizar su fuerza para levantar los frutos de Canaán y llevarlos ante el pueblo para meter miedo a los israelitas. Debemos de saber que las uvas eran grandes, pesaban mucho las uvas, no eran como hoy en día las uvas, sino que eran uvas grandísimas, grandísimas, grandísimas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Palti Ben Rafu? Utilizó su fuerza física, ¿para qué? Para realizar una acción no buena, una acción negativa, que fue transportar estas uvas delante de los en Israel y desmotivarlos, diciéndole, vean, este es su fruto. Y el pueblo de Israel, ¿cómo se quedó? ¡Ay! Esa es una uva gigantísima. Pues, ¿quiénes habitan ahí? Pues gigantes, Nefilim, caídos. Continuamos. De la tribu de Zebulón, Gadiel ben Sodi. Gadiel ben Sodi. Gadiel significa Gidim, tendones. Es decir, Gadiel habló palabras tan duras como los tendones. Ustedes, si les ha tocado en alguna ocasión cuando se están comiendo alguna piernita de pollo, puede que se puede que muerdan un tendón y el tendón es muy duro. Parece como liga, pero es muy duro. ¿Sí? Es decir, no se come, pero aquellas personas que han mordido algún tendón se van a dar cuenta que es muy duro, que es prácticamente imposible, por así decirlo, masticarlo. Entonces, Gadiel Ben Sodi habló palabras tan duras como los tendones. O sea, imagínense qué es lo que dijo Gadiel. Después, en el pasú número 11, le maté Yosef, le maté Menashe, Gadi Ben Zuzi. Bueno, Gadi Ben Zuzi lanzó palabra acusando a Shem y trajo dolor. Decía, viene de Zuzi, decía, trajo dolor al pueblo, ya que Gadi Ben Zuzi fue el que dijo lo que está en el paso número 32 del capítulo 13. Es una tierra que consume a sus habitantes. Es decir, lanzó palabras acusando Gadí a Hashem y trajo dolor al pueblo. Quiere decir esto que Gadí Ben Susi acusó a Kadosh Barujú de de quererlos matar en el desierto. Por eso es que el pueblo en muchas ocasiones decía, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hubiéramos morido en Egipto, no que nos sacas al desierto en donde ni siquiera hay tumbas a morir. Pero en este caso, Gadí Ben Susi acusó a Hashem directamente y esto provocó dolor a todo el pueblo de Israel. Continuamos. Amiel ben Gemalí. Amiel ben Gemalí. Amiel viene la palabra amá, que es agrio.
agrio. Nos dicen los sabios, Amiel ben Gamalí agrió su fuerza, ya que dijo, porque es más fuerte que nosotros. Esto está en el paso número 31. Y Amiel ben Gamalí fue el que hizo que no entraran a Israel. ¿Por qué? Amiel ben Gamalí era de la tribu de Dan, era de la tribu de los que guerreaban. Amiel ben Gemalí era el más fuerte de todo el pueblo de Israel. Entonces, Amiel viene la palabra Hamá, que es agriar, o también lo podríamos mencionar como mermar, disminuir. Por lo tanto, Amiel ben Gamalí disminuyó su fuerza, ya que dijo, son más fuertes que nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Israel escuchó al más fuerte del pueblo de Israel decir, es más fuerte que nosotros, que la tribu de Dan es más fuerte que yo, el pueblo de Israel dijo, o sea, no tenemos quien luche contra ellos. ¿Cómo es que la vamos a conquistar? ¿Cómo es que vamos a derrotar a los Nefilim? ¿Cómo es que vamos a derrotar a los Amalequim? Si el más fuerte del pueblo de Israel está diciendo que es más fuerte que ellos, entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos qué, no tenemos chance alguno. Y por eso es que el pueblo de Israel empezó a llorar y se les fue decretado 40 años en el desierto. Por eso los sabios dicen que fue él el que hizo Gamal, que no entraran a Israel. Después vamos con Setur, Setur ben Mijael. ¿Qué pasa con Setur ben Mijael? Bueno, Setur ben Mijael es el que contradijo. Contradecir en hebreo es listor, viene de setur, ya que en su corazón estaba el contradecir lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 36, pasuk número 26. No hay nadie como el Dios de Yeshurun. Es decir, Setur, hijo de Mijael, en su corazón contradijo lo que está escrito, no hay nadie como Hashem, no hay nadie como el Dios de Yeshurun, porque en el momento en el que Amiel, hijo de Gemalí, dijo, es más fuerte que nosotros, ¿qué es lo que dijo Setur? Pues es que ellos nos van a ganar, pero si Dios va a luchar por ustedes, él contradijo eso, contradijo lo que dice Deuteronomio 33:26, donde nos dice, no hay nadie como el Dios de Yeshurun. Entonces, cuando el pueblo de Israel entendió que Setur, hijo de Mijael, contradijo esto, siguió llorando el pueblo de Israel. Después dice, Nahbi ben Bopsi. Nahmi, hijo de Bopsi. Nahbi viene de la palabra Ejbi, que es oculto. Por lo tanto, Nahbi ocultó la verdad y acabó la fe de su boca. Pasa, pasa. ¿Qué es pasa? Pa es boca, sa se hace referencia a la certeza, a la fe, sa. Entonces, Nahbi, hijo de Bopsi, sabía la verdad, sabía que la tierra era buena, pero la ocultó, se la cayó. Por lo tanto, cuando cayó la verdad, la fe se fue de su boca, la certeza se fue de él. Por eso dice el Salmo, capítulo 12, pasú número 2, los fieles han terminado entre la gente. Los tzadikim se han asimilado. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final con Nahbi, hijo de Bosí? Debilitó Mac,
la palabra del Eterno, ya que él dijo, Dios nos está mintiendo, Hasbe Shalom. Entonces vemos aquí los nombres de los espías que hacen referencia a sus cualidades, a sus actitudes y sobre todo a sus pecados. Entonces, con ayuda de Dios, el día de mañana vamos a continuar estudiando un poco más sobre la importancia del nombre. Vamos a explicar Joshua bin Nun, Caleb, Ben Yefune. Pero también es importante mencionar que vamos a ir conforme va la perashá, porque tenemos que estudiarla profundamente para poder aplicarla a nuestra vida diaria, con la ayuda de Dios. Que todos tengan una excelente noche y que descansen. Shalom a todos.